Seguramente los has visto. Adolescentes circulando en motitos, con niños en brazos, fumando algo, donde van o tres o cuatro arriba. Algunos los ven, se ríen, causa gracia, otros se molestan, pero pocos reflexionan sobre lo que eso nos dice como sociedad. Y no se trata de un juicio, sino de una reflexión sobre los símbolos que están moldeando los comportamientos de las adolescencias y de algunas partes también de las juventudes y partes de las adolescencias, porque, bueno, hay una gran diversidad, pero este tipo de modelos, sin duda, son de los más recurrentes en ciertas partes del país. Ajá. Hablamos de estos sentidos, de estos referentes, y son referentes que tienden hacia una violencia. Alguna vez había hecho un video justo diciendo que niños jugando a la violencia. Uh-huh. Y que en algún momento, cuando se la topan de frente, ven que pues, no es agradable como ellos pensaban y ya se metieron en un problema grave, ¿no? Los que, los que sí venimos, ¿no?, de contextos violentos, cuando uno viene de un contexto violento, lo que menos quieres es, y cuando tienes ya inteligencia, lo que menos quieres es seguir en esa lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esos símbolos? ¿Qué hay detrás de esos estereotipos y de esos imaginarios que estas adolescencias y estas juventudes le han creído al sistema? Entonces, ver qué hay detrás de estos, porque son símbolos, al fin y al cabo son símbolos. ¿Qué hay detrás de estos engaños que a grandes sectores de las adolescencias y las juventudes han logrado engañar? Y la cuestión es que, por ejemplo, esto de las motitos, ¿no? Y no, aclaro, ¿no? Tengo muchos compas, ¿no?, que les gustan las motos y son responsables en su uso, y no estoy diciendo eso, ¿no? No estoy diciendo que tenga una moto o no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es en este contexto, ¿sale? Entonces, para este imaginario que en la juventud o en la adolescencia, hoy en día, están en medio de este imaginario, esta motito, el tener la motito, es como una cuestión de masculinidad o de una feminidad, pero tendida hacia modelos más sistémicos, de ser más agresivos, etcétera, ¿no? Como cierta valentía. Uh-huh. No estoy diciendo todos, desde luego que no. Hay casos, estoy diciendo dentro de este contexto, ¿sale? Les da de alguna manera un estatus, un estatus, una aparente libertad, una aparente autonomía, que en realidad pues es un engaño, ¿no? Y el consumo de estas sustancias, porque hoy en día pues se ha vuelto cada vez más moda, ¿no?, el consumo de las sustancias, sobre todo de la sustancia verde, de la hierba verde, donde ya incluso se hace apología, ¿no?, en muchos lugares del consumo de esta sustancia, que muchos dicen no causa daño, ¿no? Yo conozco psicólogos y personajillos por ahí, ¿no?, supuestamente preparados, y dicen no causa daño alguno. Eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Yo he conocido gente que es violenta o que fue violenta consumiendo sobre esa sustancia, gente que perdió la vida por consumir esa sustancia, gente que quedó demente por consumir solo esa sustancia. Uh-huh. Entonces, insisto, que no ha vivido en un contexto verdaderamente difícil, que no ha vivido en un contexto verdaderamente difícil, complicado, violento, se les hace como un juego, ¿no? Y personas que incluso intentan imitar lógicas violentas porque les sienten que les da cierto estatus, uh-huh, que les da cierta valía. Uh-huh. Y eso es muy triste porque al fin y al cabo es algo que ni siquiera es de ellos, sino más bien es algo impuesto por el propio sistema. Y estas prácticas que no tienen estructura, uh-huh,
son referentes vacíos muy poderosos para nuestras adolescencias y para las juventudes, ¿no? Y lo más peligroso no es que existan, ¿no? Sino que estos modelos se conviertan en ejes a imitar, ¿m? Identitarios sin cuestionarlos, ¿no? Sin cuestionar qué estoy haciendo ahí. ¿M? Y es de alguna manera normalizar procesos que van a tender hacia la violencia, ¿no? El consumo frecuente, ¿no? Incluso de jóvenes de edades muy tempranas, pero ya se vuelve como es una moda, es una tendencia. Uh-huh. Y por esta cuestión de que de cierta manera da hombría, ¿no? O da estatus. Entonces, hoy en día, para muchos adolescentes, muchas juventudes, el consumir esta clase de sustancias y el tener esta clase de transporte sin casco, a toda velocidad, etcétera, etcétera, es eh, una manera de generar un estatus para partir de procesos no constructivos y a partir de procesos violentos. Y estas prácticas generan violencia directa o indirectamente. Y lo peor de todo es que o nos causa gracia o nos acostumbramos o mucha gente no dice nada porque se cae en la indefensión de qué caso tiene que se diga y se hable de este tema, ¿no? Y qué caso tiene hacer otra cosa, ¿no? Porque no vale la pena. Entonces me encierro, no digo nada y se acabó. Y ahí el sistema ha ganado, ¿no? Está ganando la batalla y esa es una realidad cruenta. Uh-huh. Y lo que llama la atención también es que muchas veces uno se pregunta, ¿y en dónde están los cuidadores de esas adolescencias, de esas juventudes? ¿A dónde está ese acompañamiento de los padres? Quizá los padres pues tienen que trabajar largas jornadas, porque muchas veces así es, y uno tiene pues de referente la calle, ¿no? Y muchas otras veces me ha tocado lugares en donde he trabajado, en escuelas donde he trabajado, que hemos identificado jóvenes o adolescentes que tienden hacia la violencia, porque sus familiares, no estoy diciendo todos los casos, aguas con la generalización, no estoy diciendo todos los casos, estoy diciendo en muchos casos y que es una probabilidad, y que yo lo he visto en otros casos de la labor que he realizado, ¿no? Y en algunas ocasiones no pocas, que también sus familiares son así. Sus familiares tienen la misma forma de vivir y de relacionarse a partir de contextos violentos. Así. Y a partir de estereotipos del sistema, que son estereotipos violentos. El sistema no va a generar estereotipos que te hagan sobresalir o que nos hagan reflexionar o que nos hagan pensar o que nos hagan superarnos. Al sistema le conviene que estos morros hagan eso. El sistema es lo que quiere y los morros se la están comprando. Eso no es rebeldía, eso no es ser revolucionario, ser diferente o ser distinto. Eso es ser igual a lo que el sistema precisamente está diciendo. Uh-huh. Y sé que todos, en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Tuvimos épocas, ¿no? En donde estábamos buscando nuestra identidad. Uh-huh. Pero de alguna manera, creo que sí nos cuestionábamos de dónde venía lo que hacíamos, en algún momento. Pero ahora no. Y cada vez va a ser más y más y más. Y eso atrae también desconfianza en los vecinos, enojo, miedo, accidentes, ¿no? A mí me ha tocado ver pacientes así de esas edades que han tenido finales muy trágicos, muy trágicos. Y que sus familias, pues, como un daño irreparable que es, pues se preguntan cómo llegamos a esto, ¿no? Yo tenía un compa, ¿no? Que muy trabajador, en un lugar donde trabajaba hace ya bastantes años. Y su hija,
empezaba a andar así en las calles y empezó a andar en lógicas así, justo, ¿no? Motitos, empezaba este tema de las motitos, eh, el consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Y dice mi compa que se volvió muy rebelde, su hija se volvió muy rebelde. Y llegó el momento en que le quitaron la moto, ¿no? Para que ya no saliera y no se expusiera. Pero en alguna ocasión, pues encontró las llaves de la moto esta chavita, ¿no? Que tenía, creo que 15 años, 14, 15 años, muy joven. Y agarra la moto, encuentra las llaves que le habían escondido y agarra la moto, se sale como siempre se salía y muere, ¿no? Fallece, ¿no? En un accidente de moto. Muy joven, a los 14, 15 años. Y así les puedo contar decenas y decenas de casos. Algunos tan fuertes que no se los puedo contar acá, ¿no? Alguna vez vi también así un accidente de jovencitos que estaban con esta lógica, porque aparte todos actúan igual, hablan igual, caminan igual, y es lo que quiere el sistema, ¿no? Es lo que quiere el sistema. Y alguna vez me tocó ver un accidente muy feo de unos niños, ¿no? Que andaban, unos adolescentes, que andaban precisamente en una moto, así, iban tres, y, y fue muy feo, ¿eh? Fue muy feo. O sea, no se los puedo contar porque fue muy grotesco. Cómo terminaron los tres chavitos, ¿no? Muy feo. Entonces, no se trata de reprimir, ¿no? A los compas, ¿no? Sino, yo me pregunto en dónde están otros referentes y en dónde está el acompañamiento de sus cuidadores, o sea, en serio, ¿no? Yo, por ejemplo, que viví en un ambiente muy feo, pues yo no quería reproducir ese ambiente en donde yo viví. Y obviamente, pues hago todo y siempre me lo tuve en mente, pues no iba a permitir que mis hijos lo vivieran, ¿no? Sé que para muchos no es así, para muchos es reproducir, ¿no? O sea, si yo era violento, pues que mi hijo sea más violento para que sea respetado, como si fuera un estatus, ¿no? Como si la violencia te diera estatus, cuando en realidad el que es violento es muy cobarde. Una persona que es violenta es muy cobarde. Una persona que es muy violenta está aterrada por dentro. Obviamente, si alguien intenta hacernos daño, pues nos defendemos, tenemos la legítima defensa. Pero una persona que es así, que alardea de ser muy violenta, es porque es una persona que está temerosa. Entonces, se trata de encontrar referentes nuevos, ¿no? Se trata de mostrar caminos distintos. Pero yo creo que aquí uno de los puntos fundamentales son los cuidadores, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Y si los cuidadores hacen apología de estas prácticas, y si los mismos cuidadores incluso solapan esas prácticas, pues los cuidadores están en un problema serio, ¿no? Porque también necesitan ayuda. O sea, el, el, el auspiciar esta clase de prácticas que dañan a la sociedad, pues en realidad es tener algo que atender en nosotros mismos. Alguna vez que fui a una junta, cuando trabajaba a nivel federal, que fui a una junta con altos mandos en el sector de la salud, uno de ellos comentaba, salió el tema en la reunión, de que uno de los grandes problemas de salud a nivel nacional, esto tiene 3 años, más o menos 4 años, por ahí así, y ya ha escalado, que hoy en día uno de los grandes problemas a nivel nacional de salud, fíjense, más allá de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer, de todas estas cosas, ¿no? O sea, esta autoridad, ¿no? Que tenía un cargo importante a nivel federal, decía que ahorita su gran problema de salud son los accidentes en motocicletas por jóvenes. Fíjense. Y creo que no es nada agradable perder a un familiar en una situación trágica y menos en una situación violenta,
¿no? Que se dé a partir de estas prácticas y a partir del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, pues reflexionemos, generemos otra identidad. Si somos cuidadores, estamos acompañando el crecimiento de algunos morros adolescentes, pues démosle otros referentes, otras prácticas mucho más saludables, ¿no? El deporte, el entrenamiento, otras prácticas, ¿no? Y todos esos compas que en realidad van a esas prácticas, mis respetos, porque van en contra del sistema. El compa que va y se va a su juego de fútbol y básquet todo el día y está entrenando, mis respetos, que no consume sustancias, que hace lo que tiene que hacer, ese cuate es revolucionario, ese cuate esa persona es muy valerosa, esa persona sí es valiente, esa persona sí es peligrosa para el sistema, esa persona sí es valiente. Entonces, mi respeto a los compas que van contracorriente. Y bueno, pues aquí en Tribu Pitbull Training, pues tienen también todo nuestro apoyo y entre todos generemos una nueva historia.